Vamos a hacer un rectángulo de 29 centímetros por 10,5. Vamos a doblar este rectángulo para hacerle la puntita acá y salga parejito. Entonces, de este ángulo que hemos doblado, vamos a marcar 2 centímetros y ahí con la regla curva rayamos y cortamos. Ya. Ahora vamos a hacer unas marcas para colocar la presilla a 16 centímetros. Hacia abajo vamos a marcar la presilla, vamos a colocar. Entonces vamos a rayar para acordarnos que de ahí va a ser la presilla. Y ahí va a empezar la parte del lateral delantero del portacelular. Vamos a hacer la marquita. Ya. Ahora hacemos la otra pieza. Para hacer el lateral delantero vamos a agarrar otro pedazo de papel y vamos a doblar en dos, así. Y vamos a marcar un rectángulo de 20,5 por 7,5. Vamos a marcar. Esto sería el lateral delantero. Ahora acá a 1 centímetro. Vamos a rayar 1 centímetro. Vamos a marcar acá 1,5 y acá arribita 2 centímetros. Y nos queda un dibujito así que lo vamos a recortar. Listo. Ahora en este ángulo que está acá vamos a marcar 2 centímetros por 2. Entonces esta es la figura que tiene el lateral delantero. Ahora vamos a cortar con esto una tela y después una pieza de esponja laminada y más o menos a la mitad le vamos a cortar una vueltita. Lo mismo esto también, a la mitad, no sé, vendría a ser hasta acá. Una vuelta hasta acá. Lo mismo acá también vamos a doblar en dos para guiarnos. La vuelta porque esta va a ser la parte de la boca del bolsillito. Entonces vamos a hacer hasta aquí la vuelta. Aquí ya tengo cortado la vuelta lateral con la esponja laminada, es esta pieza, y con este molde he cortado también igual una vuelta, un lateral y la esponja. Y aquí he cortado 1,20 m de esta tira por 6 centímetros y lo he planchado así de esta manera, la mitad y otra mitad así, para que sea la correíta. Y para las presillas he cortado 15 centímetros por 6 de ancho. Ahora vamos a pasar a coser. Vamos a coser la tira primero para dejarlo reservado hasta el final. Ya tengo la tira preparada, ahora le vamos a colocar el mosquetón y lo guardamos para el final, así. Ya tenemos listo la tira y se queda para el final. Vamos a preparar la presilla también ahora. Ya de esta tira salen las dos presillas y lo dejamos reservado también.
A esta pieza le vamos a fijar la esponjita, así, asegurando esta vueltita con un alfiler. Vemos hasta dónde cae esta vuelta y doblamos 1 centímetro y le pasamos una costura. Marcando el centro, vamos a marcar a 3 centímetros de la puntita esta hacia arriba, y eso va a ser el centro del broche. Ya tenemos listo. Ahora esta pieza lo vamos a embolsar. Vamos a coser a todo el contorno y vamos a dejar un espacio sin costura. Yo les había pedido 2 tiras de presilla, pero son 3 porque le vamos a colocar esta media luna. Entonces, como ya en el molde tenemos marcado 16 centímetros, pero como hemos cosido al ancho de pata, entonces la marca vendría a ser a 15,5, de donde vamos a empezar a colocar la presilla. Esta media luna vamos a colocar con la tercera presilla. Vamos a doblar 1 centímetro y vamos a que se encuentren ahí, sí, así que se encuentren. Entonces colocamos a la misma altura de las otras presillas, pero al centro. Y así quedaron las presillas y el porta media luna. Ahora vamos a continuar haciendo los detallitos de esto que va a ser la tapa. Va a ser así, entonces yo necesito hacerle unos pespuntitos acá. Aquí terminamos con este lateral posterior, que viene a ser al mismo tiempo la tapa. Ahora vamos a empezar con el lateral delantero. Vamos a fijar con una costurita a esta vuelta para que al colocar el broche tenga un poquito de refuerzo. Ahora vamos a doblar así en 2. Pero vamos a recortar lo que sobra siempre, porque si no va a salir desnivelado. Buscamos el centro y marcamos, ¿no? Y en esa marca vamos a marcar 5 centímetros. Y ahí es donde vamos a colocar el broche. Ya lo tenemos con el broche. Ahora vamos a hacer un embolsado. Vamos a unir cara con cara y le hacemos una costura a todo el contorno, pero siempre dejando un espacio para poder dar la vuelta. Ya terminé de dar la vuelta con la otra pieza y dejamos un huequito para poder dar la vuelta. Ahora vamos a cortar las esquinas y le hacemos un piquete donde están los ángulos. Y le damos la vuelta. Ya lo tenemos ya por el lado derecho. Acá está el agujero que dejamos, que lo tengo agarrado con alfiler. Ahora vamos a pespuntar solamente esta parte de acá.
Listo. Ahora vamos a marcar para pespuntar 12 centímetros de esta base. Y ahí empezamos el pespunte. Y así quedó los pespuntes. Ahora vamos a hacer algo con la otra pieza. Aquí tengo las dos piezas. Este es el lado delantero y este es el lado posterior. Entonces colocamos uno sobre otro y juntamos las dos piezas con un pespunte. Ya está quedando, ¿ven? Un lado, ya. Y aquí terminamos. Y el broche allí. Y así terminamos el portacelular de doble uso. Pueden usarlo en la cintura, en esas presillas, sacando este broche así en la correa. Pero si quieren usar colgando en el cuello, ya le ensartan el mosquetón y lo usan así. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en